Centro Cristiano Amigos. Damos gracias a Dios por el privilegio que nuevamente nos permite el Señor tener de compartirles esta palabra que Dios ponía en mi corazón y la confirmaba estos días, y quisiera compartirla con usted porque ha sido de mucha bendición para mi vida, sobre todo para entender de repente los procesos, y mucho tiene que ver también con lo que nos está hablando nuestro pastor en la serie Rumbo a la Tierra Prometida. Usted se va a dar cuenta y cómo se relaciona esta enseñanza también con parte de lo que nuestro pastor nos está dando. Pero quiero que vayamos pues al mensaje y veamos lo que Dios tiene hoy para nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Vino a escuchar palabra de Dios? ¿Sí? Ok, muy bien, pues estamos en la misma sintonía entonces. Vamos a comenzar con un concepto que por ahí me encontré. El nombre de la prédica se llama El valor del barro. Y este concepto que quiero compartirles con ustedes es el magnum opus. ¿Lo han escuchado? Magnum opus. Es como la ópera prima, ¿verdad? Le dicen así a las primeras obras de algún artista, algún creador, pero en este caso el magnum opus quiere decir la obra maestra. Es una obra maestra, quiere decir la obra más grande, más reconocida que un artista o un creador ha podido tener durante su vida o logró durante su trayectoria. Y quiero compartirle este concepto en base a lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios y algunos ejemplos de estos magnum opus, de algunos seres en la historia que usted seguramente debe de conocer, haber escuchado o inclusive leído. Por ejemplo, en literatura, un ejemplo de magnum opus es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. En ciencia, la relatividad, la teoría especial y general de Albert Einstein. En arte visual, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, ¿verdad? En música, la Novena Sinfonía de Beethoven, también conocida por todos. En cine, 2001, Odisea del Espacio, también de Stanley Kubrick. Tecnología y computación, pues la World Wide Web de Tim Berners-Lee. Y en arquitectura, la Gran Pirámide de Giza, que bueno, está evidentemente catalogada como una de las maravillas del mundo y fue creada por los antiguos egipcios. Aquí dice que posiblemente dirigida por Gemiuni, así viene el nombre. Pero sobre todas estas magnas obras y sobre todas estas magnum opus hay un magnum de magnum opus, ¿verdad? Es decir, que hay una obra que nadie la puede igualar y está por encima de todo. ¿Se puede imaginar cuál puede ser esa obra? Esa mega obra maestra que está por sobre todas las maravillas que esta tierra y en toda la historia haya podido crear. ¿Quieres saber cuál es? ¿Sí? Muy bien, ahora sí vamos a la Biblia. Después de compartirle este pequeño texto, acompáñeme por favor al libro de los Efesios. Ahí abra su Biblia, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 2, le voy a pedir a Multimedia si me ayuda con el pasaje. Capítulo 2, verso 10, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Trasladándolo al concepto que leímos al inicio, pues somos el magnum opus de Dios, ¿verdad? A ver, voltee ahí con el que está a su lado. ¿Le ve cara de obra maestra, de magnum opus? ¿O no? ¿No? Bueno, vamos a esperar. Espérese tantito que para allá vamos, ¿ok? Pero estamos leyendo lo que dice la Biblia. Dice: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Siendo sinceros, la verdad es que nos miramos, inclusive nosotros mismos en el espejo, y como que a veces este tipo de pasajes dice: Señor, ¿a poco sí soy tu obra maestra? ¿Sí me veo así? ¿O sí veo a mi cónyuge, a mis hijos, a la persona que tengo aquí al lado, al hermano o a la hermana que de repente medio chocamos como obra maestra de Dios? Lo miramos así. Yo creo que muchas veces no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos los defectos, vemos el cascarón, vemos lo que está fuera, ¿verdad? Lo que está ahí a simple vista, pero ¿qué cree que Dios no ve eso? Y aunque nosotros muchas veces no lo reflejamos, algo nos hace falta, algo necesitamos hacer
para que realmente podamos reflejar ese magnum opus que Dios hizo en cada uno de nosotros, en usted y en mí, y que realmente nos veamos como esa obra maestra. Vamos a 2 Corintios para ir avanzando en la introducción. 2 Corintios 5, capítulo 17, y vamos a leer ahora la Reina Valera, versión 60. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, que si alguno está en ¿quién? Más fuerte, ¿en quién? En Cristo, eso. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el secreto para hacer esa o reflejar esa obra maestra está bien claro, tenemos que estar en Cristo, ¿verdad? Dice que si estamos en Él, que si permanecemos en Él, dice que somos nuevas criaturas. Entonces, tenemos que permanecer en Cristo, no nada más quedarnos con ya fui salvo, ya recibí la salvación y creo en Cristo y ya estoy libre de la muerte eterna y del infierno, etcétera, sino que tenemos que permanecer en esa posición que Cristo nos dio cuando creímos en Él. Y eso es lo que de repente nos cuesta un poco, o a veces a otros de nosotros mucho trabajo, ¿verdad? Permanecer. Dicen que lo importante no es alcanzarlo, sino permanecer dentro de lo que alcanzaste, ¿verdad? Y eso es lo que a veces como hijos de Dios nos cuesta un poco de trabajo. Pero vamos a ir recapitulando a ver cómo fue este proceso en usted y en mí, un poco de historia, su historia, la historia que ese gran maestro creó en cada uno de nosotros. Génesis capítulo 2, verso 7. Y quiero leerles esta versión, es la palabra versión hispanoamericana, me gustó bastante. Dice el verso 7: entonces Dios, el Señor, ahí está, gracias Multimedia, modeló al hombre de arcilla del suelo. En otras versiones, ¿verdad?, dice que de la tierra. Dice: sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿No le parece interesante que para Dios, el Dios eterno de la creación del universo, que tenía a su disposición todos los recursos de la tierra que ya había creado, del universo que también creó, de todas las cosas, y habiendo tantos materiales tan preciosos, tan importantes, tan vistosos quizás, tan duraderos, haya elegido formarnos del polvo de la tierra, de la arcilla, del barro de la tierra? Interesante, ¿no? La elección de Dios. ¿Por qué no nos formó de oro? ¿Se imaginan que hubiéramos sido de oro? Digo, pues si soy una obra maestra, normalmente, por ejemplo, la gente que ya ahorita escuchamos para hacer sus obras maestras, pues utilizan los mejores recursos que tienen a su disposición, ¿verdad? Yo me imagino que Albert Einstein pues, estuvo ahí día y noche tratando de dar lo mejor para crear esa teoría que revolucionó el mundo y la forma en la que conocemos la ciencia. Miguel Ángel, ¿verdad?, en la Capilla Sixtina también se esforzó por tener los mejores materiales, todo lo mejor para hacer algo bueno, algo grande. Y Dios, siendo Dios, escogió la arcilla para formarnos a usted y a mí como utensilios de barro. Jeremías, vamos a leer un par de pasajes rápidamente para reforzar esto que la Biblia nos dice acerca del barro. Jeremías 18:6, la Reina Valera, dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Romanos 9:20 al 21, también Reina Valera, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Alguna vez alguien se ha preguntado eso? Señor, ¿por qué soy así? ¿Sí? ¿O soy el único? A ver, levanten su mano para que no me sienta mal. Gracias por apoyarme, algunos, no todos, pero gracias. Yo sí me he preguntado: ay Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué? Híjole. Pero bueno, dice, ¿o no tiene potestad, verso 21, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios no nos compara por coincidencia con la arcilla o con el oficio del alfarero. Dios nos quiere enseñar algo importante
esta noche. ¿Y está listo para escucharlo? Ya una vez termino ya la introducción, porque hoy no nos dejan mucho tiempo, pero quiero hablarle acerca de esto, el valor del barro. Fíjese que estaba estudiando un poquito. ¿Sabe cuánto cuesta el kilo de arcilla? Estuve ahí investigando en internet, inclusive usted lo puede ver ahí en Mercado Libre y esas plataformas. 149 pesos cuesta el kilo de arcilla, bien baratito, llévelo. ¿Y sabe cuántos kilos de arcilla más o menos se ocupan para hacer una vasija pues grande? Más o menos se ocupa como 3 kilos, es decir, con 450 pesitos el alfarero ya fue todo lo que tuvo que invertir para hacer una vasija de barro más o menos grande. Es algo pues no significativo, ¿verdad? Podríamos decir que es algo que está al alcance de todos, es un precio bajo, es un precio económico para hacer un utensilio, siendo que de repente yo he visto por ahí de las famosas ollas modernas que ya hoy salen que te cocinan solas y que las programas y todo, que por ahí me han pedido varias veces, pero no ha llegado, más de 20,000 pesos y cosas así, pero Dios nos hizo con un material que con 450 pesitos y agüita y mucho, eso sí, mucha imaginación y mucho talento de los artesanos, pues es lo que cuesta hacer una olla, una vasija de barro. Pero dentro del oficio del alfarero en la antigüedad, y eso quiero compartir con ustedes, había un proceso para formar estas vasijas, para formar estos utensilios, y estoy seguro que muchos, más bien todos de nosotros nos podríamos identificar con esta parte del proceso. Son 5 puntos, 5 pasos dentro del proceso que hacía el alfarero para llegar al producto final, y esto es lo que Dios nos quiere enseñar esta noche, y que al menos a mí me habló fuertemente Dios, y también me dio mucha paz, porque el conocer dónde estamos parados, dónde está Dios trabajando con nosotros, uno le da gusto decir gracias, Señor, porque sé que estoy ahí, estás obrando en mí, estás trabajando conmigo y síguelo haciendo. Entonces vamos a aprender estos 5 puntos. El primero de ellos, fíjese que el alfarero o el artesano en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, lo primero que hacía, además de pues obviamente tener la arcilla ya en sus manos, era limpiar las impurezas. No podía comenzar su obra si la arcilla que él iba a trabajar estaba sucia, tenía basura, tenía polvo, tenía cosas que fueran a dañar la obra en el futuro. Entonces esta basura o estas imperfecciones que de repente la arcilla podría tener, podría afectar la formación de la vasija o del utensilio. Entonces vamos a ver qué es lo que significa esto para nosotros. Cuando usted y yo venimos al conocimiento de Cristo, dice la Biblia que Él nos limpió con su preciosa sangre, ¿verdad? Él nos lavó, Él nos quitó toda esa suciedad. ¿Le suena algo parecido a lo que estamos hablando? Entonces Él nos limpia, Él nos lava desde la cabeza hasta los pies, limpia nuestro corazón, limpia nuestros pecados. El pecado era esa basura, era esa mugre que teníamos y que Dios no podía trabajar o comenzar a trabajar su obra en nosotros si no nos limpiaba. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí hay 2 temas. El primero es que si usted ya creyó en Cristo, todos aquí ya creyeron en Cristo, levanten su mano, todos son creyentes, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, si usted ya creyó en Cristo y usted ya aceptó su señorío, entonces usted ya fue lavado con la preciosa sangre del Cordero, y entonces usted puede saber que ya inició ese proceso en las manos del alfarero. Pero hay una cosa más que me llamó la atención en este pasaje. Dice que Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué? Otra vez más fuerte. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Y entonces venía esta frase a mi mente y decía: ¿estás limpio de verdad si el servir a Dios es tu prioridad? Otra vez, ¿estás limpio de verdad si el servir a Dios es tu prioridad? ¿Cuántos tienen como prioridad servir a Dios? Fíjense que esto es como las obras y la fe, o sea, van juntos con pegados.
¿verdad? Dice la Biblia que no puedes decir que tienes fe si no muestras tus obras. Y básicamente aquí lo que este pasaje en Hebreos 9:14 nos está diciendo es lo mismo. Si tú me dices que ya recibiste a Cristo y que ya fuiste lavado con su sangre y que ya estás en el proceso de esa limpieza del alfarero, que ya la arcilla que hay en ti, que eres tú, ya la limpió y le está quitando toda la basura, entonces una evidencia de esa limpieza es que tú debes de tener la necesidad de servir a Dios. Ahora viene la pregunta, ¿tú ya sirves a Dios? No me levanten la mano. Yo sé que a lo mejor no todos, o a lo mejor sí todos, gloria a Dios, qué bueno. Si tú todavía no te has decidido a servir a Dios y a lo mejor estás esperando el momento indicado, el área indicada, la iglesia indicada, déjame decirte que no estás evidenciando lo que Cristo hizo por ti, esa limpieza que Dios hizo por ti, y tienes que reflejarla. Y si no lo estás reflejando, entonces pregúntate, híjole, ¿me estoy dejando lavar con la sangre del Cordero? ¿Por qué no estoy evidenciando esa limpieza que ya Dios hizo en mí? Porque si no empezamos por el principio, pues no podemos avanzar, ¿verdad? Entonces, si no dejamos que Dios empiece a quitar como buen alfarero esas impurezas y evidenciamos el servir a Dios, pues no podemos seguir adelante en el proceso y vamos a estar ahí atorados y atorados y atorados. Ya se puso serio. ¿Le seguimos? O mejor nos seguimos la de coritos, que nos la saltamos hoy. Bueno, vamos a seguirlo. Punto número 2. ¿Qué es lo segundo que el alfarero hacía con este material? Ya una vez que limpió la arcilla, y ya una vez que vimos que ya somos limpios, que aceptamos a Cristo y que estamos evidenciando nuestra limpieza y que conservamos como prioridad, más bien tenemos como prioridad servir a Dios, lo segundo que hacía el alfarero era amasar la arcilla. Pero fíjese qué interesante es esto, y yo me sorprendo cada vez que estudiamos la Biblia. Este paso el alfarero solía realizarlo. ¿Usted ha visto la película de La sombra del amor? Cómo empieza a darle forma a las sonrisas de las mujeres. Ya las vi, ya el pastor. Enfóquelas, por favor, camarógrafos. Ve como con las manitas, ¿verdad? Están formando ahí bien padre y bien romántico. Bueno, pues acá en la antigüedad no era así. Acá en la antigüedad el alfarero lo que hacía era amasarla con sus pies. Y dice que tenía que agregar agua por lo menos un par de horas, terminaba este proceso. Y esto nos enseña dos cosas, nos habla de dos cosas. Teníamos que ponernos, evidentemente usted y yo, como material de ese barro, de esa vasija, esa arcilla que tienen que amasar. Tenemos que estar debajo de los pies del alfarero, ¿verdad? Y esto habla de dos cosas, de humillación y de adoración. Y quiero que recordemos el pasaje en Lucas 7:36, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, como usted comprenderá y como yo comprenderé, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Verso 38, le leí desde el 37, vamos con el 38. Dice, y estando detrás de él, a sus pies, ¿en dónde estaba? A sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Esta mujer entendió el proceso que estaba pasando y entonces decidió arrepentirse, decidió creer y decidió ponerse a los pies del Maestro, a los pies del Salvador. Y usted y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Debemos de dejarnos humillarnos delante de Dios, no por las personas, ojo, tenemos que humillarnos delante de Dios y permitir que Él trabaje con nosotros, que Él haga la obra con nosotros. Y no solamente humillarnos, sino adorarlos. De repente nos da vergüenza y nos da pena humillarnos, llorar ante Dios. Lloramos con películas, eso sí, ay, qué bonita película, y las lágrimas de cocodrilo. Pero no podemos regalarle unas lágrimas a Dios. No podemos humillarnos delante de Dios, no podemos doblar nuestras rodillas delante de Dios, no podemos postrarnos delante de Dios. Nos da pena, nos da vergüenza. Y eso solamente quiere decir una cosa, que no estamos aceptando
estar a los pies del alfarero. Y entonces, si no aceptamos como arcilla estar a los pies del alfarero, bueno, pues no puede seguir el proceso de transformación, de esa obra maestra que Dios está haciendo en usted y en mí. Entonces, de repente somos muy orgullosos, nos gusta caminar orgullosos y haciendo ver o creyendo que somos autosuficientes, que no dependemos de nadie, pero no podemos estar en mejor lugar que a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Humillándonos delante de Él, adorándole con todo nuestro corazón, no importándonos nada, ni quién esté a nuestro lado. Yo veo que de repente nos fijamos mucho en lo que dicen las personas. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? Es que, ay, ¿qué tal si hago eso? Uy, no, qué pena, ¿qué van a creer? ¿Qué van a decir? Mire, yo veía antes en la iglesia, en otra iglesia donde antes me congregaba ahí en México, de repente veía a la gente llegar antes de las reuniones y llegaba y venía y se postraba. ¿Y qué cree que es lo primero que pensábamos? Pues ese ha de venir con un montón de pecados, ¿verdad? Porque se arrepienta, pobrecito. Pero a lo mejor y sí, a lo mejor y no, pero ese es un símbolo de humillación, de reconocimiento. A lo mejor venía mal, a lo mejor hizo algo malo, a lo mejor no, pero el venir y el postrarse y decir: Señor, aquí estoy, ayúdame, perdóname, me humillo ante ti. Eso es lo que Dios busca de usted y de mí, para continuar con ese proceso en las manos del alfarero. Amén. Muy bien, entonces el primer punto, limpiar la arcilla, debemos dejarnos limpiar, evidenciar que estamos limpios. El segundo punto es dejarnos amasar, ¿verdad? Estar a los pies de Cristo, humillarnos y adorarlo verdaderamente, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. El paso número 3, ahora que seguía en el proceso del alfarero, es el moldeado. Y para este paso dice que el alfarero va dando forma a su obra, humedeciendo constantemente sus manos para poder lograr justo lo que está buscando. Pero ¿qué cree? El barro no le dice al alfarero qué tipo de vasija quiere ser. Y aquí es también donde de repente pues no nos gusta mucho, ¿verdad?, lo que Dios hace en nosotros. Pero a alguien le pasa que estamos acostumbrados a actuar de cierta manera, pero el alfarero nos quiere formar de otra. A veces queremos imitar, a veces queremos ser como otra persona, pero usted y yo somos un utensilio original, una obra maestra especial que Dios formó y que a muchos de nosotros nos escogió y nos trajo a su presencia así como somos. No para dejar de ser lo que somos, sino para transformar lo que somos en la obra maestra que Él quiere que seamos, ¿verdad? Hay muchos que creen y que dicen: es que yo así soy, pues así me escogió Dios, pues así estoy bien. No, Dios te escogió efectivamente por cómo eres y por la persona original que eres, con ese carácter, hasta con esa cara de testimonio que luego tenemos muchos de nosotros. Pero no quiere decir que Dios te quiere dejar así, no, Dios te quiere moldear, porque quiere transformarte en algo mucho mejor. Lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿verdad?, dice nuestro pastor. Entonces tenemos que dejarnos moldear con esa agua que el alfarero está constantemente vertiendo sobre nosotros para hacer ese moldeado. Y seamos sinceros, no nos gusta que nadie nos diga, ¿verdad?, cómo hacer las cosas o cómo tenemos que ser, o si nos estamos desviando, nos estamos portando mal o estamos haciendo algo incorrecto. A nadie le gusta que le digan: oye, estás mal en esto, oye, estás haciendo mal esto. Entonces pues lo desechamos, pero muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos está tratando de moldear, y para eso envía su palabra. Dice la Biblia en Efesios 5:26, hablando de los maridos, pero me gustó porque habla perfectamente de la obra del alfarero. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, el verso 25 dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora sí el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué? Por la palabra. Entonces viene el proceso de moldeado y el alfarero te dice: bueno, ahora voy a darte la forma que yo quiero que tú tengas y voy a enviar mi palabra para que esa palabra te moldee. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no dejamos que esa agua nos moldee, no dejamos que esa agua nos limpie, no dejamos que esa agua nos vaya dando forma. Y es más, muchas veces venimos, escuchamos las prédicas y a veces ya pasa un día, 2 días y ya ni nos acordamos, ¿verdad?
Y si te preguntan, oye, ¿de qué trató la prédica? Hoy sabe de algo del agua o de la arcilla o de los pies, no me acuerdo, de algo ahí. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a retener su palabra y a ponerla por obra. Y esa agua es la que nos va a ir dando forma. De repente viene una palabra y nos dice perdona, y nosotros, no, Dios, pero es que tú no sabes lo que me hizo. Y viene la palabra y te dice ama. No, pero es que no, es difícil de amar. Y de repente viene la palabra para quererte moldear y te dice arrepiéntete, y dice, no, pues debe ser al vecino, esa como que no aplica para mí, ¿va? Les decía yo que de repente nos da la unción del doctor, ¿verdad? Y empezamos nada más a recetar la palabra, para otros, pero no, la palabra es para uno. Esta palabra es para mí y es para ti. Diga, esta palabra es para mí. Ok, esta palabra es para nosotros. Esta palabra Dios me la dio a mí, me habló a mí, y también es para usted. Ok, entonces debemos de dejarnos en el paso 3, moldearnos con el agua de su palabra. Escuche la palabra, lea la palabra, viva con la palabra, medite en la palabra. Si algo nos ha enseñado el pastor, y créame que funciona, y yo lo practico, trato de practicarlo mucho, es meditar en la palabra. Y de repente el Espíritu Santo viene y te recuerda un pasaje, y a lo mejor a ti te ha pasado, y ya te quedas, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. Ok, sí, ya me acordé, gracias. Pues, quién sabe por qué, ¿no? Pero si Dios te manda una palabra, medita. ¿Por qué, Señor? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que amaste tanto al mundo? ¿Por qué de tal manera? ¿Por qué ese calificativo? ¿No? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué al mundo? ¿Qué es el mundo? Son todos los pecadores, los no pecadores, los hijos, los no hijos. Entonces empieza a meditar y empieza a investigar y mete, Dios, ¿qué me quieres decir? A ver, vamos a leer, y si no sabes, bueno, aquí hay un seminario, un discipulado que tenemos para que tú aprendas cómo estudiar la palabra de Dios. Pero eso es lo que tenemos que hacer, amados, seguirnos dejando moldeando por la palabra. Amén. Muy bien, me apuro porque si no, no voy a terminar los 5. El cuarto paso, el secado. Híjole, aquí yo creo que muchos hemos pasado, o a lo mejor alguno de ustedes está por este proceso de secado. En esta parte del proceso, fíjese, el alfarero tiene que esperar alrededor de 2 días aproximadamente para que la vasija seque de manera correcta sin estar expuesta al sol. Esto nos habla del proceso de espera que Dios nos da. Y qué difícil es esperar, ¿verdad? Qué difícil es cuando Dios no es claro. De repente tienes una oración, una necesidad, estás pasando este proceso, y estos procesos aplican para cualquier área de nuestra vida. Este puede ser un proceso que estés viendo en tu matrimonio, puede ser un proceso que estés viendo en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, con tus hijos, con tu familia. Y de repente viene el proceso de secado y te dice Dios, espérate, ya te estoy dando forma, ya di forma a esa área de tu vida que quiero modificar, ya estoy dando forma a tu matrimonio, estoy dando forma a tu economía, a tu trabajo, tus relaciones personales, etcétera. Ahora espera. Y ahí te pone Dios a esperar. Y entonces tú te quedas así, pues, ¿y luego qué pasa? ¿Por qué no pasa nada? Señor, ¿no me escuchas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y aquí es donde usted y yo tenemos que saber que Dios sigue trabajando, ¿verdad? Que de repente Dios no te va a decir sí, no te va a decir no, sino te va a decir espera, que estés en el proceso de secado. Estoy formándote, estoy trabajando contigo, y tienes que esperar, tienes que ser paciente. Y esto Dios trabaja en nosotros esa fe, esa confianza, y ahí es donde no debemos de soltarnos, y al contrario decir, Señor, confío en ti, yo sé que estoy en tus manos. ¿Usted cree que siendo la obra maestra de Dios, como ya lo acabamos de leer, Dios nos va de repente a abandonar en nuestros procesos? No, Dios no es así. Dios no es egoísta como nosotros, que de repente nos podemos olvidar de alguna persona, de alguna cosa. A Dios no se le olvida nada. Dios está ahí al pendiente de usted y de mí, y Dios está, créame, que muy interesado en terminar esos procesos en nosotros. Entonces no se desespere, confíe y dígale, Señor, confío en ti. No estoy escuchándote ahorita, a lo mejor no te estoy sintiendo, no hay respuesta para mi necesidad, para este proceso que estoy trabajando, pero confío en ti, sé que está en tus manos y sé que va a ser lo mejor para mí. Es difícil, pero pone a prueba nuestra fe, ¿cierto?
Y aquí es de repente donde algunos flaqueamos en el proceso del secado, el proceso de la espera. Salmo 37, 7 al 11, Nueva Traducción Viviente, dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Hasta ahí le vamos a dejar, hasta el verso 8, pero el verso 7 quiero repetírselo. Yo sé que Dios le está hablando a más de uno aquí. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Entonces, quédate quieto, espera, confía que Dios está en ese proceso contigo. Amén. Y vamos a ver el último punto, el horneado. Ay, el horneado. Ya se imagina, ¿no? Es lo mero bueno, Dios lo deja para el último. Dentro del horno al que se ingresaban los recipientes, se debía poner la temperatura adecuada, ya que una mala cocción podía significar una mala calidad. No te preocupes cuando venga la prueba. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de que el fuego, el calor es símbolo de la prueba, de la última prueba. Y aquí nos habla de que debe estar en una temperatura adecuada. Entonces Dios pone una prueba la cual tú puedes soportar. Dios nunca te va a poner una prueba que no puedas soportar. Eso tenlo por seguro. Muchas veces sentimos que no podemos, ¿verdad? Dice: Señor, ya no puedo. Y Dios te dice: entonces yo soy mentiroso, porque yo te dije que no te voy a poner una prueba que no puedas soportar. Entonces, ¿la puedes soportar o no la puedes soportar? ¿Podemos o no podemos? Sí podemos, claro, lo dice la Biblia. A veces nuestra desesperación y nuestra humanidad y nuestra carne nos dice: es que ya no puedo más, es que ya no puedo más. Entonces, si viene ese pensamiento a ti, recuerda lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Dios te va a poner en una temperatura de la prueba adecuada para que la puedas soportar. ¿Por qué? Porque debe estar en un equilibrio perfecto para que su obra sea de una manera excelente, de una manera precisa. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte es el tiempo. A veces también nos desesperamos. Digo, ya ahorita vimos el tiempo de la espera, pero la prueba va a durar lo que tenga que durar. Muchas veces nos queremos saltar. No sé si a usted le ha pasado, pero yo he sentido en mi vida que de repente hay pruebas que he pasado de parte de Dios, que por desesperado me salto y me voy y trato de hacer las cosas a mi manera, y me salto la prueba que Dios me estaba poniendo. A lo mejor ya estaba en un último paso del moldeado de esa parte de mi área de mi vida, y entonces de repente me desespero. No, Señor, ya no aguanto, ya mejor voy a hacer esto y le voy a pedir ayuda a fulano, a sultano, a perengano, y voy a hacer lo otro, y ya me saco de broncas y vámonos. Y pues no, así no es. Y entonces Dios, el alfarero, te ve y te dice: ay, hijo, ya casi salías. ¿Ha visto esa imagen donde están unos en la mina trabajando y ahí con su piquito, y uno se desespera y está a 1 centímetro de encontrar el diamante, ¿no? Y dice: no, ya me voy, se desespera y se regresa, y ya estaba casi nada. Entonces, si tú estás en esta parte de tu proceso, no te desesperes. Dios tiene el tiempo perfecto para el horneado que está haciendo en esa área de tu vida. Entonces, nada más sigue confiando en Él y dile: Señor, híjole, está difícil, pero bueno, termina. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos enseña y dice que si de repente la vasija pues está mal hecha, llega a tener una malformación, llega a tener una fragilidad. Entonces, lo que hacía el alfarero era que, ¿qué cree? La rompía y vamos de nuevo de cero. Y a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he sentido que ha habido procesos que me he pasado alguno de estos pasitos por desesperado y por no confiar y por todo lo que ya vimos ahorita, y ahí vamos de nuevo y parecemos como el pueblo de Israel, que ahorita nos está compartiendo a ser el pastor, dando vueltas en el desierto, ¿eh? Por eso de repente usted siente que da vueltas y no acaba, y dice otra vez, y es que Dios te dice: hijo, hija, pues es que dame chance de trabajar, no me tienes que decir a mí cuánto tiempo, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni de esta forma, ni de esta otra. Señor, pero es que así no me gusta. Pues es que no te tiene que gustar a ti, ¿verdad? Dios es el alfarero y Él es el que te va a formar
al diseño perfecto para convertirte, como ya lo leímos, en su magnum opus, en su obra maestra. Entonces dice 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis de la prueba de fuego que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y quiero ya ir terminando con esto, y no sé si me pueden ayudar, chicos de la alabanza, para ministrar una canción al final. Isaías 64:8 dice, nueva traducción viviente, a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Yo sé que a más de uno Dios nos habló esta noche y usted está pensando en qué parte de su proceso está, ¿verdad? Si está en el limpiado todavía, si está en el amase, ¿verdad? En el proceso de amasar, en el moldeado, en el secado, quizás estás en espera, o en el horneado donde se siente el calor intenso y sientes que ya no puedes más. Pero lo que quiero decirte de parte de Dios es que nosotros somos el barro y Él es el alfarero, y Él nos va a moldear a su imagen. Todos somos formados por su mano, y Él al terminar va a tener su magnum opus, su obra maestra en cada uno de nosotros. Y el valor con el cual iniciamos como barro y como arcilla, entonces ya no va a ser esos 149 pesos el kilo, ¿verdad?, que les mencionaba hace rato, sino ya va a ser un valor incalculable. ¿Por qué? Porque dentro de ese recipiente, con ese material tan barato, tan económico, tan sencillo y tan simple, Dios decidió poner su gloria y su presencia dentro de nosotros. Y eso es lo que a usted y a mí nos da el valor delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias por su palabra. Pónganse de pie. Centro Cristiano Amigos.